Román García desde Saltillo, Coahuila, transmitiendo para toda la iglesia del Señor a través de Cielos Abiertos Saltillo. Estamos muy contentos de pues nuevamente estar transmitiendo y agradecidos con Dios, con el pueblo que hoy está reunido aquí. Algunos yo lo sé, por eso lo dije, tuvieron una gran lucha para estar hoy aquí, pero venciste. Tienes que esforzarte en Dios, tienes que pelear en Dios. Sabe que el reino de los cielos no es para los cobardes. Los primeros en la lista de los que no entran en el reino de los cielos son los cobardes. ¿Sabe quién le sigue? Los incrédulos. Los primeros no son los borrachos, los primeros no son los adúlteros, los primeros no son los idólatras, los primeros en la lista no son las prostitutas. Los primeros en la lista de los que no entran son los cobardes. Y le voy a decir, porque en el reino de los cielos se requiere valentía. Valentía para permanecer en la palabra de Dios. ¿Está escuchando? Las circunstancias no siempre van a estar a tu favor, pero Dios siempre estará de tu lado. ¿Está escuchando? Y si tú estás en la palabra, Dios estará contigo. Pero cuán importante es tomarnos de la palabra, amados. Cuán importante es que permanezcamos en la palabra. Por esa palabra nosotros recibimos formación y se requiere valentía. Los cobardes están un tiempo en la palabra y luego retroceden de la palabra. Tú no puedes hacer eso. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor a Josué? Solamente que dice muy valiente. ¿Para qué? Para guardar. Para guardar lo que te he dicho, para poner por obra. Se requiere valentía. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eres llamado a ser un violento permaneciendo en la palabra. ¿Se acuerda de Job? Todo estaba volteado, todo estaba al revés. Pero Job dijo una cosa: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que vive. Y él se levantará aún de entre el polvo. ¿Y sabe cómo se le manifestó Dios a Job? A través de un torbellino. ¿Está escuchando? Dios se manifiesta. Dios es maravilloso. Y quiero que pienses rápidamente en un torbellino antes de entrar a la escritura. ¿Te imaginas un torbellino en medio del desierto? En las tierras donde vivimos. Bueno, incluso en el agua. ¿Te imaginas un torbellino? Todo lo que trae, todo lo que conlleva, toda la velocidad, todo el polvo, toda la hojarasca que levanta, y en medio de toda esa vorágine, Dios hablando. ¿Estás escuchando? Bendito sea Dios, que nos ha amado, que nos ha llamado, que con amor eterno nos ha guardado. Y por eso estamos aquí. ¿Les parece entonces que oremos a Dios y pongamos nuestras vidas, las vidas de los que están a través de Cielos Abiertos Saltillo, en Facebook y en YouTube, que están conectados? Damos gracias a Dios por ellos y también por ti. Damos la gloria y la honra. Padre, te alabamos. Exaltamos tu nombre, lo ponemos muy en alto, por encima de todo lo que nosotros pudiéramos ponernos o estar o poner algo. Por encima de todo estás tú. Por encima de los cielos está tu gloria y tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres perfecto y porque nos has dado tu buena palabra, Señor. Estamos agradecidos contigo por esta convocatoria que nos haces y porque nos has permitido vencer, Señor. Sé que al final del servicio habrá más de uno que me dirá: pastor, yo tuve lucha para estar aquí, pero le doy gracias por haberme fortalecido para estar hoy en este lugar. Padre, te damos gracias por los que están conectados, por los que tienen hambre y sed de tu palabra. Sabemos que es de ti, sabemos que es de tu presencia, Señor, y que es por tu infinita gracia que hoy podemos estar delante de ti. Danos tu palabra, danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy la palabra que sale de tu boca, Señor. Eres bueno y para siempre reinas. Gloria a Dios. Bien, pues habiendo dicho esto, en los que estamos aquí, abramos nuestra Biblia, por favor,
y que sea Dios quien nos hable, que sea Dios quien nos enseñe. Hemos venido hablando del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Acompáñame a segunda a Timoteo, por favor, si son tan amables. Segunda carta de Timoteo, Pablo a Timoteo, capítulo 3, por favor. Si lo tenemos, amén. Si lo tenemos. ¿Lo tenemos ya? Muy bien. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer, por favor, a partir del versículo 14 al versículo 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Dicen los poetas allá afuera que usted no puede corregir lo que nace torcido, ¿verdad? No se puede corregir, dicen la naturaleza. Hablo de esto porque Dios tiene un proceso de formación en cada uno de nosotros si hemos nacido de nuevo. Y a partir de que hemos nacido de nuevo, la necesidad que tenemos de su palabra para conformación de nuestra vida es inminente. No hay forma de cambiarlo, de sustituirlo. La palabra de Dios es insustituible. Y vea por favor lo que dice en el verso 14 al 17. Pablo escribiéndole a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ojo, persiste. ¿Por qué comienza nuestra lectura así? Porque si usted lee a partir del versículo 1 hasta el 13, segunda de Timoteo, 1 al 13, lo va a leer en su casa, me va a hacer el favor. El apóstol Pablo empieza a mencionar toda la desviación que hay dentro de la iglesia. Y empieza a decir todo en lo que se va a degenerar la iglesia. ¿Está bien? Y nos habla de gente que se va a corromper, que se va a ir tras la avaricia, que se va a ir en la apariencia de la piedad y de la soberbia y de los ingratos y de los que pierden el amor fraternal y de los que pierden el amor a los padres. Y usted va a ver una lista aquí de gente que aparenta ser, pero no es. Porque así está su naturaleza, así está su condición. Han decidido tomar un camino que Dios no les dio. Y entonces Pablo, usted lo lee en casa, dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Y mira de quién lo aprendiste, sabiendo de quién has aprendido esto. Versículo 15. Y que desde la niñez, una cosa es que has aprendido, y luego dice de quién has aprendido, quién te ha enseñado. Ahorita leemos quién es el que enseña. Pero el 15 dice: y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Desde la niñez, hermanos, ¿qué ventaja nos lleva o en qué desventaja nos pone eso? Alguien diría: ay, pastor, a ver si alguno me pudiera levantar la mano así rápidamente. ¿Cuántos de ustedes hubieran querido conocer a Jesús antes? Bien, gracias por su honestidad, son una buena cantidad. Gloria a Dios. Te voy a decir, no sé hace cuánto que conoces a Cristo, pero si tú desde que conoces a Cristo no te has bebido la palabra de Dios, de nada hubiera servido que lo hubieses conocido antes. Porque gracias a Dios yo tengo ese anhelo, hubiera querido conocer a Jesús antes. Muy bien, pero te voy a decir dónde está la diferencia. En cuánto te alimenta, en cuánto te sustenta, en cuánto te conforma la palabra de Dios. Si tú realmente tienes ese sentido, y te agradezco que lo hayas levantado o expresado. Sí, yo, pastor, hubiera querido conocer a Jesús antes. Agarra la Biblia y bébetela. ¿Estás conmigo? Porque no es que te hubiera encontrado 5 o 10 años antes.
O 20, pastor. Hubiera querido que antes de que yo hubiera cometido estos errores. Ok, yo también lo hubiera querido. Pero ¿sabes cómo demuestras que hubieras querido la palabra de Dios antes? ¿Hubieras querido al Señor antes? Bébete la palabra, cómete la palabra, aprende de Dios la palabra. ¿Estás conmigo? Porque todo lo que no dejaste, todas las malas decisiones fue porque no tenías la formación de la palabra de Dios en tu vida. Pero hoy ya tienes esa oportunidad. Y sabes una cosa, pudieras no estar en la desventaja que hoy estás si tan solo te vuelcas a la palabra de Dios. En la persistencia de lo que se aprende, en el saber de las Escrituras. Yo sé que hay gente que dice, no, es que yo no tengo tanto tiempo en la palabra de Dios, no tengo tantos años, pastor, yo no me puedo comparar con fulanito. No te pongas en esa desventaja. No te compares con gente que desde niño sabe, no te compares con gente que tiene 10 años más que tú. Compárate contigo mismo. ¿Qué pasaría si yo todos los días le dedicara este tiempo a la palabra del Señor? ¿Qué pasaría si yo todos los días tengo mi devocional en oración con Dios? ¿Qué pasaría? Y entonces te vas a dar cuenta que el crecimiento va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que marca la diferencia no es en el momento que Jesús te salió al encuentro, sino en el momento que tú aceptas, que tú deseas que la palabra de Dios conforme tu vida, llena de defectos, llena de carencias, llena de lo que me digas, de falta de sabiduría. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Podrá ver que aquí habemos algunos que hemos cometido más errores en Cristo que fuera de Cristo. Va a decir, pero ¿cómo, pastor? No puede ser posible. Usted dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo, nosotros somos su pueblo, gracias a Dios. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no valoró el conocimiento de Dios. Entonces, ¿de qué me sirve si Cristo me alcanzó hace 20 años o hace 3? Es qué tanto te entregas a Cristo y qué tanto la palabra está saturando tu vida. ¿Me está escuchando, amados? Y si tú tienes un deseo genuino, hubiera deseado que Cristo me hubiera hallado antes, desde hoy agárrate de la palabra de Dios y léela y léela y léela y ora a Dios, pasa tu tiempo devocional y me vas a decir si no logras un gran avance en tu vida. Porque puede haber aquí 2 personas que comenzaron igual y una está de ese tamaño y otra está de este tamaño. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Lo que conforma la vida del hombre cristiano, lo que conforma la vida del hombre espiritual es la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Lea por favor conmigo, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Bueno, nos lleva mucha ventaja Timoteo, ¿no? Pero dice, las cuales te pueden... ¿Ya eres sabio porque la sabes? No. Qué bueno que la sabes. Qué bueno que creciste en cuna cristiana. Qué bueno que desde niño te traen. Pero cuidado. Saberlas y conocer cosas diferentes. Hay que saberlas. Pero sobre ese saber Dios revela su conocer. Dios quiere que sepas y una vez que sepas quiere que conozcas. ¿Están escuchando, mis amados hermanos? Yo le he dicho a los hermanos, lo dijimos hace una semana, tú crees sin entender. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios dice yo lo creo, no lo entiendo pero lo creo. Pero sabes una cosa, si persistes en la palabra que has creído empiezas a entender. Empiezas a conocer y entonces empiezas a disfrutar lo que dice la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer, no que ya eres, pero te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Hermanos, las decisiones que tomamos hoy en Cristo son más relevantes que cuando estábamos fuera de Cristo. Escucha lo que estoy diciendo. Una mala decisión en Cristo te perjudica más que cuando no estabas en Cristo. Cuando no estabas en Cristo estabas perdido. Una mala decisión allá afuera, ¿qué más da? Una mancha más al tigre, ¿está entendiendo? Pero hoy en Cristo Jesús, una mala decisión te puede apartar. Te puede hacer tomar las
Los peores caminos. Por eso el Señor no quiere que seas carente de conocimiento. Y ese conocimiento es el saber de las Escrituras, el saber de Dios, más el experimentar a Dios. El adentrarte a ese terreno cuando el verbo se hace ¿qué? Carne. Cuando el verbo se hace acción, cuando la palabra que está en ti encarna, esa acción se vuelve hábito, porque el verbo es acción. Pero cuando el verbo se hace carne en ti, que fue lo que pasó en María, el santo de ti nacerá, fue lo mismo que pasó en Jesucristo. Por la palabra de Dios, dijo María, ¿cómo sé que voy a tener un bebé? Pues si soy virgen. Por la palabra de Dios. La palabra que salió de Dios dice que vas a dar a luz un hijo, y por la palabra tú vas a dar a luz un hijo. ¿Está escuchando? ¿Cuán importante es para nosotros? Lea por favor conmigo. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Habrá un caso aquí que desde niño sabe las Sagradas Escrituras? Le felicito. Le pueden hacer sabio, porque la salvación requiere mucha sabiduría, más de lo que usted se imagina. Perdóneme, otra vez la comparación, una ilustración. No es lo mismo maniobrar en una cabina de avión que manejar un carrito chocón, ¿verdad? Bueno, la salvación es traer la cabina, pilotando la cabina del avión. Eso es la salvación. Y tú requieres sabiduría en esa salvación, dirección del Espíritu Santo. Tú puedes tener la garantía que el Espíritu Santo te recuerda lo que Jesús te ha dicho, pero si lo que Jesús te ha dicho no está registrado en ti, dime de dónde saca el recurso para guiarte, para mostrarte según la palabra de Dios. No hay forma. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios, ahora esta palabra me gusta mucho. La palabra de Dios, la Escritura no fue inspirada. Léalo por favor. Toda la Escritura será. El verbo es importante. Toda la Escritura fue. Toda la Escritura es. ¿Qué significa eso, pastor? La palabra inspirar viene de la misma relación que tiene que ver con profetizar. Y tiene que ver con agarrar un instrumento, si fuese una trompeta, y soplar a través de ella. Una flauta. Está inspirando. Está inspirado, dicen, agarra la guitarra y está inspirado. Agarra el instrumento y está inspirado. ¿Qué es la inspiración? Es que alguien hace uso de ese instrumento. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras son el instrumento que Dios usa, pero el soplo de Dios, la inspiración, es en el momento que tú y yo estamos en comunión con Dios en la palabra. A ver, otra vez, pastor. Yo sé lo que aquí dice, lo he leído muchas veces, felicidades. Pero cuando estás en comunión con Dios, Dios inspira esa palabra y la hace una palabra viva y eficaz para ti. Las Sagradas Escrituras, cuando son inspiradas por Dios, ¿se vuelven qué? ¿Se vuelven qué? La palabra de Dios mismo. Usted y yo no nos equivocamos en llamarle a este libro la palabra de Dios. Amén, amados. Sin embargo, ¿qué son las Sagradas? Las Sagradas Escrituras. ¿Qué requieren estas Sagradas Escrituras? Hay mucha gente que la lee y no entiende. Hay mucha gente que la predica y dice, no sé, ni la creo. Pero cuando esta palabra toma espíritu, toma el soplo del que toma el instrumento, entonces es la palabra de Dios viva y eficaz, que tiene el poder de penetrar a tus coyunturas, de penetrar a tus áreas más complicadas de vida, a tus huesos, dice la palabra de Dios, a tus tuétanos, que discierne tus pensamientos, las intenciones con que vas a hacer las cosas. ¿Estás escuchando? Todo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que sale de la boca de Dios.
pero cuando queda registrado, a eso le conocemos como las sagradas. Pero cuando Dios sopla esas escrituras, cuando Dios es, dice la palabra, toda la escritura es, no dice fue, dice es inspirada por Dios. Y entonces tú puedes estar delante de la palabra meditando un pasaje y de repente el Señor da soplo a las sagradas escrituras que sabes y en ese momento eres conformado a la palabra, eres vivificado. Viene lo que se dice la gente, un rema, una revelación de Dios. No solamente el logos escrito, el tratado, el papel y hoja, sino la palabra que te está formando. ¿Está escuchándome, amados hermanos? La palabra de Dios es formativa. Nada puede formar al cristiano como la palabra de Dios. Nuestro carácter, nuestro temperamento son conformados cuando lo que sabemos de la palabra es puesto a prueba en nuestras vidas. Y entonces cuando aquello viene a prueba, se demuestra si tú estás en la palabra o no lo estás. Saberlo, qué bueno, ya es una ventaja. Por eso decía, te sientas en desventaja porque querías que Cristo te hubiera alcanzado antes. Empieza a conocer las sagradas escrituras. Cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Empápate, porque de ahí el Señor tomará recurso para hacer que esa palabra sea soplada ante tus ojos. Y puedas decir, como decían los profetas, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Los profetas no decían, me vino un pensamiento y escribí. Ellos decían, vino a mí la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me habló, porque la palabra de Dios es alguien. ¿Estamos aquí, amados hermanos? Toda la escritura es tiempo presente, inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Cómo ser papá? A veces decimos, es que nadie me enseñó a ser papá o a mamá. Dios te enseña. Es que nadie nos enseñó a ser hijos. Dios te enseña. Es que nadie me enseña en este proceso que estoy viviendo porque perdí un familiar, porque esto, porque aquello, porque estoy sufriendo. Dios te enseña. No hay pretexto. Él da su palabra. Nos ha amado tanto que nos ha dado su palabra. De tal manera Dios amó el cosmos que nos ha dado su palabra. Escúchame, esa palabra nos enseña. Esa palabra dice útil para enseñar. Ay, pero es que esa persona no cambia, pastor. ¿Sabe qué le puede redarguir el corazón? La palabra de Dios. Tú puedes obligar a alguien a hacer algo y aunque lo haga, está siendo obligado. Escucha. Pero cuando la palabra lo redarguye o la redarguye, ahí no hay obligación, ahí hay vida. Algo está ocurriendo en esa persona y no sabe qué pasa, pero la palabra está formándolo, lo está enseñando, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Cometemos errores los cristianos? Muchos. ¿Cómo somos corregidos? ¿Cómo le hacemos para no caer con la misma piedra? Palabra de Dios. Enseñar, instruir, corregir. Necesitamos ser corregidos, amados. Si alguien necesita ser corregido en este mundo, son los cristianos. Los otros están perdidos. No hay corrección para ellos, no hay cambio. Pero usted sí, y constantemente será tratado por Dios para corregirlo. ¿Todo a razón de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos su palabra? ¿Cuánto necesitamos saber para que esa palabra nos sea inspirada? Para que esa palabra salte ante nuestros ojos y nos conforme a Él. Bendito es por los siglos de los siglos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? A fin, mire por favor, amados, a fin de que el hombre de Dios sea, hermanos, nosotros no somos perfectos.
Dios nos dio un nuevo nacimiento y nuestro espíritu cuando nació fue hecho perfecto. Pero usted y yo tenemos hábitos malos. Como caemos y estamos constantemente en círculos no virtuosos, viciosos. ¿Qué necesitamos según la palabra de Dios? ¿Qué necesita el hombre de Dios para ser enteramente perfecto, preparado para toda buena obra? ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Está escuchando, mi amado hermano? Le pedí a nuestro hermano Marcelo que hoy habría, léenos un capítulo y ponnos a todos a leer. Y me di cuenta que muchos no abrieron la Biblia, a lo mejor muchos ni la traen. Dile a tu hermano, no soy yo. Gracias a Dios. Y vamos a leerla todos. ¿Sabe algo que disfrutamos mucho en el campamento con los jóvenes, con los adolescentes? Y creo que Dios me habló muy preciso a eso. Constantemente estábamos leyendo 1, 2 capítulos, 1, 2 capítulos, 1, 2 capítulos. Y los jóvenes que iban por primera vez dijeron, lo que leímos ahí Dios me habló. La hermana Norma les dijo, a ver, de todo lo que leyeron, algo les habló. Y jóvenes que nunca habían leído la Biblia dijo, es que a mí esto es impresionante. Esto que leí es impresionante. Hermanos, estamos menospreciando la palabra de Dios. Estamos menospreciando el valor de Dios a nuestras vidas con su bendita palabra. Toda la escritura a fin de que el hombre de Dios, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, tienes que ser perfecto. ¿Por qué, pastor? Porque tu Dios es perfecto. Porque la palabra de Dios actúa en ti, no tu palabra. La palabra de Dios es la que te conforma, la palabra de Dios es la que te corrige, es la que te instruye. La instrucción que recibes viene directamente por la palabra de Dios, porque tú y yo tenemos que ser perfectos. ¿Y qué significa ser perfectos? Que estés preparado para toda obra que Dios quiera ponerte. ¿Quieres ser un vaso de Dios? ¿Quieres ser un instrumento en las manos de Dios? Debes de quererlo. Debes de anhelarlo. ¿Sabes cómo se logra? Por la palabra de Dios. Dios nos habla por su palabra. Dios inspira las sagradas escrituras. Son las que nos transforman, son las que nos dan vida. Lo necesitamos, lo anhelamos. No hay manera de sustituirlo. Cambie por favor conmigo de pasaje. Acompáñeme a Pedro, por favor. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22. Bueno, desde el 21. Primera de Pedro 1, 21. Al 25. ¿Lo tienes? Hermano, no estarás en desventaja si le das el valor a la palabra de Dios. Pastor, es que usted no me conoce mi pasado. Yo no lo conozco, Dios lo conoce. Pero ¿sabes cómo se te garantiza un futuro? Por la palabra de Dios. Hemos menospreciado algo que vale demasiado. La bendita palabra de Dios. Y para que haya palabra de Dios tiene que haber el saber de las escrituras. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Primera de Pedro 1, 21 al 25, ¿lo lee conmigo? Esto que vamos a leer me hace pensar en lo que podemos leer ahorita en Corintios. Así es que está concatenado, está relacionado. Ponga mucha atención. 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios. Hablando de Cristo. Nosotros mediante Jesús creemos en el Padre. ¿Está bien, hermanos? Porque no hay camino al Padre sino a través de Jesús. No hay puerta. Jesús es la puerta. No hay otra manera de llegar al Padre. Que no te vengan que con San no sé quién y San Jacito de entre los nopales. No hay nadie. Solamente Cristo Jesús. ¿Está bien? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la puerta. Mediante Él creéis, dice, en Dios, quien le resucitó de los muertos. Está hablando de Jesús. Dice, y le ha dado gloria para que vuestra fe, una cosa es fe, es la convicción, otra cosa es la esperanza,
para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios y nadie más. Versículo siguiente, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor entre hermanos no fingido, el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23, ojo, hermanos, porque ahora resulta que tengo muchos hermanos y no tenía tantos, porque volviste a nacer. Porque tuviste un nuevo nacimiento. A lo mejor tenías 1, 2, alguien dirá, pastor, nosotros somos 15, gloria a Dios, te felicito. Nunca habías tenido tantos hermanos como cuando naciste de nuevo. ¿Me está escuchando? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, una semilla, perdóname, semen, semilla, simiente, pero no corruptible. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Una semilla incorruptible. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué fue eso? La palabra de Dios. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Que vive y ¿qué? Permanece para siempre. Tú eres llamado a permanecer en la palabra de Dios, porque lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. ¿Está escuchando? No hay manera de garantizarte un futuro a la eternidad sin la palabra de Dios. ¿Está escuchando? Todo va a ser quemado, todo va a ser consumido, pero aquellos que ponen su fe, su confianza, su esperanza en la palabra de Dios, dice la palabra en el Salmo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, tú no lo puedes mover, se quedan para siempre. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra nos da esa garantía. ¿Quieres permanecer? ¿Quieres consolidarte? La palabra de Dios. Hermanos, no hay consolidación, no hay programa de consolidación, sino la palabra de Dios. ¿Sabes qué dijo Jesús? Juan 8:31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Son creyentes, felicidades. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras serán verdaderamente mis discípulos. No hay forma de ser un discípulo sin permanecer en la palabra de Dios. Hermanos, nos estamos comiendo, nos estamos bebiendo la palabra. Tenemos un plan para la palabra de Dios. Alguien puede decir, pastor, yo todos los días leo el Salmo 23, le felicito. Yo también de repente me echo un postre, de repente me tomo un refresco, qué bueno, felicidades. Lo disfruta, qué rico, ¿verdad? O lo que usted sea que disfrute. Pero necesita comer toda la palabra de Dios, decíamos la semana pasada. Cómete todo el rollo. Me como todo el rollo, cómaselo todo. Le pido a todos los que dirigen el culto que cuando abran el culto agarren un pasaje y nos ayuden y que nos lo comamos todo. Y que no necesariamente sea el pasaje más conocido, puede ser el más desconocido. Alguien diga, nunca lo había leído, por eso te lo leemos. Para que forme algo en ti, porque toda la palabra de Dios es necesaria para ti. Y hemos estado siendo muy selectivos. Voy a leer Salmos. Salmos, qué bien, pero muy común vas a Salmos. Voy a leer Juan, me gusta Juan. Voy a leer esto. Le decía yo a los hermanos, yo no sé, probablemente tengo, a ver, ahorita saco las cuentas. Se baja el 2. Me voy a calcular los que tengo, los que aparento. Dijo, no, pues los que tiene, pastor, ok. Estamos. Probablemente tengo 2 décadas pastoreando. Y le decía a los hermanos en la mañana, tenemos un estudio de Apocalipsis. Lo hacemos por Zoom y presencial. Y le digo que yo, en esos 20 años, quizás más, de pastor, nunca me había dedicado a Apocalipsis. Y yo pudiera preguntar a muchos amigos pastores, oye, ¿ya diste el estudio alguna vez? No, no es nuestra elección. Y si viera cuánta riqueza ha traído a mi vida, a mi entender de los tiempos, somos muy selectivos.
Y deberíamos decirle, Señor, ¿qué quieres que lea? Y así sean números. Ha leído números. Y este tuvo familia, este del cual viene este, del cual son estos. Y, pastor, ya cámbiele, léalo todo. Léalo todo. Pareciera que no tuviera sentido, pero lo tiene. Y no hemos sabido qué hacer en situaciones complicadas, porque no hemos entendido que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Está escuchando? ¿Se acuerda de algún libro que nunca haya leído en la Biblia? ¿Se acuerda de alguno? Que diga, no, pastor, yo este no lo he pasado. No sé, no sabía ni que existía, así de que, ¿cuál es tu nombre, hijo? Nahum. Nahum, nunca había escuchado ese nombre. Está en la Biblia. Abdías, no, ese no existe. Está en la Biblia. Perdón. Necesitamos todo el consejo, necesitamos ser formados, enteramente preparados. Seguimos aquí en Pedro, por favor. Perdóname. Se desvía, pastor, a veces. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Vive y permanece para siempre. Esto que tiene usted en mano son las Sagradas Escrituras. Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y qué bueno que la palabra de Dios mora en abundancia en mi corazón. Y qué bueno que sepa las Sagradas Escrituras. Pero si algo va a permanecer en medio de todo, es la palabra de Dios. Y si a algo se tiene que conformar mi matrimonio, es a la palabra de Dios. Y si algo se tiene que conformar la crianza de mis hijos, a la palabra de Dios. Y el desarrollo de los jóvenes y adolescentes, a la palabra de Dios. Y el ministerio, a la palabra de Dios. El quehacer de la iglesia, a la palabra de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego nos cita un pasaje. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Ustedes y yo parecemos hierba a los ojos de Dios. Y nuestros triunfos y nuestras glorias parecen florecitas en la hierba. Qué bonita se ve la hierba con florecitas. Nada de eso va a permanecer. Ni nuestros logros, ni nuestra carne. Qué bonito tener flor. Qué bonito florear. Por cierto, se marchita más rápido la flor que la hierba, ¿verdad? Las glorias desaparecen. De repente ya para cuando quieres ya. Parece que eso no tiene gloria porque todo se marchita, todo perecerá, pero hay algo que permanece para siempre, la palabra de Dios. Toda carne es como hierba, no lo digo yo, lo dice el Señor, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. ¿De qué trata el Evangelio? Todo se va a acabar, lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. ¿Está siendo conformado a ella? Mejor que sí. Vuelvo a insistir, ¿tu matrimonio está siendo conformado a la palabra? Mejor que sí, porque todo se va a caer. ¿Tus finanzas están siendo conformadas a la palabra de Dios? ¿Tu administración, tu mayordomía en lo económico? Espero que sí. Porque todo desaparece, excepto la palabra de Dios. Y la necesitamos, la anhelamos. Amén, amados hermanos. Acompáñenme, vamos a Isaías, por favor. Bendito sea el Señor, bendita sea su santa palabra. Qué bueno que vimos los ejemplos la semana pasada de los profetas, ¿verdad? Que le dijeron, cómete el libro. Y dice que lo comió todo. Y luego tuvo palabra para hablar. Hermanos, qué bueno es Dios. En Isaías capítulo 40. Vea el mensaje que se predicaba del Evangelio, mis amados hermanos. El mensaje que captó Juan, porque Juan fue la voz que clamaba en el desierto, que entendió que tenía que darle a una generación. ¿Lo tenemos? Capítulo Isaías 40, por favor.
Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios sabe que venimos de muchas cosas y que requerimos consuelo. Ahorita que nos leían Romanos 15, nuestro hermano Marcelo decía la consolación por las escrituras. ¿Lo leyó? ¿Se dio cuenta? Romanos 15, lo podemos volver a leer ahorita. Pero vea lo que dice el Señor. Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Para quién es el consuelo? Para el pueblo de Dios. Dios es el consolador. Dios es el que nos consuela y por medio de la consolación con que nos ha consolado, podemos también consolar nosotros a otros. Gracias a Dios por esa consolación. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén. Dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, Juan entendió que era él. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada a la soledad, en la soledad a Dios. Todo valle sea alzado. Valle es algo que está deprimido, ¿verdad? Todo valle sea alzado y todo monte y collado, bájese. Lo que está abajo, súbase. Lo que está abajo, arriba, bájese. Va a dar una plataforma. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. ¿Y lo torcido qué? Útil para enseñar, para corregir, para instruir. La palabra de Dios. ¿Cómo allanas ese lote? ¿Cómo le das? La palabra de Dios. Pero yo soy áspero. ¿Cómo quitas lo áspero? La palabra de Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará ¿qué? Ahí está la plataforma para la gloria de Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando Dios le da este mensaje al profeta, vea lo que dice en el verso 6. Voz que decía, aquel que me está diciendo que dé voces, aquel que está diciendo que prepare un camino para el Señor, le hago una pregunta a esa voz que habla. ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Cuál es el mensaje? Voz que decía da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Este es el mensaje. Que toda carne es hierba, toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Un viento solano, un viento caliente. El Espíritu Santo, escucha, secando tu carne y secando la gloria de tu carne. Dios soplando en tu carne, Dios soplando en mi carne, Dios soplando en tus glorias, en aquello que te gloríes, para que se seque y nada más quede algo. ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Está escuchando? La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová, otra versión dice el viento solano, es un viento caliente, pero sigue siendo de Dios, sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, el pasaje que leíamos en Pedro, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Permanencia, persistencia. Acompáñenme a Corintios, por favor. Cuán grande es nuestro Dios, hermanos. Cuán poderoso, cuán soberano. Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, si me quiere acompañar y quiere apuntar, dice lo siguiente. Verso 7 en adelante. Los corintios estaban peleando que unos pertenecían a un predicador y otros a otro, y que si soy de aquí, que de qué iglesia eres, ya sabe, cosas que se dan en la iglesia, ¿verdad? Y de eso estaban ahí, de eso era el conflicto, y Pablo escribe lo siguiente, 1 Corintios 3, 7, así que, vea por favor,
Así que ni el que plante es algo, nosotros somos plantío de Dios, Dios ha plantado la semilla, la palabra de Dios, pero dice, ni el que plante es algo, ni el que riega es algo. Dice, yo planté, Apolos regó, esa es la ilustración. Sino Dios. ¿Quién es algo? ¿El que planta? No. ¿El que riega? No. Dios. Sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No son algo, pero recibirán algo conforme a su labor. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, como plantío, ¿verdad? Como árboles, como cultivo. Sois labranza de Dios, pero también edificio de Dios, una construcción. Veíamos ahorita una plataforma para la gloria de Dios allá en Isaías 40 y ahora aquí habla de edificio y de labranza de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia que me ha sido dada, de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo. Está hablando de la construcción de la iglesia. Yo puse el fundamento es Cristo. Yo dije, hey, tienen que fundamentarse sobre Cristo como perito arquitecto. Ahora vean qué ponen encima de eso. Vea cómo sobreedifica, ya está el fundamento, ya lo puse. Eso decía Pablo. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué va a pasar cuando se le construye el edificio? ¿Qué va a pasar con la construcción en tu matrimonio, en tu familia? ¿Qué va a pasar cuando piensas que tienes algo? ¿Qué va a pasar? Que va a soplar el viento de Dios. ¿Se acuerda de Isaías 40? ¿A qué venía el viento de Dios? A secar la carne. ¿A qué venía el viento de Dios? A marchitar la gloria. Para ver qué es lo que queda de pie. Hermanos, no nos engañemos. Todos nosotros vamos a pasar por ese viento solano. Todos nosotros pasamos por ese tiempo de prueba para que nos demos cuenta si estamos edificando correctamente o no. Todos tendremos el río que nos golpea, la inundación que nos llega para ver si estamos fundamentados en la palabra de Dios o no. Porque lo único que permanece es la palabra de Dios. Lea por favor conmigo. Y si sobre este fundamento, estoy en el verso 12, alguno edificare oro, ¿qué pasa cuando le pasa el fuego? Pues se refina, igual la plata, ¿verdad? Piedras preciosas, madera, y ahí empezó a cambiar el material, madera, heno, hojarasca, materiales de construcción. Yo pienso que no, pero muchas veces así construimos. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día de la prueba, la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego ¿qué? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué pasará? Entonces el Señor está diciendo que todo será pasado por fuego. ¿Cuál es el mensaje? Toda carne es hierba, toda gloria del hombre es como flor del campo. Va a venir el viento de Dios a secarlo y lo que quede de pie recibirá recompensa. Hermanos, nosotros no podemos ignorar eso. Dios te ama, pero Dios te advierte, necesitas mi palabra. ¿Está escuchando? Mira cómo sobreedificas. No, muy bien, pastor, yo estoy contento yendo a la iglesia. Qué bueno que estás yendo con alegría en la reunión de la iglesia. Pero el problema es cuando viene el tiempo de la prueba, cuando viene el tiempo de la tentación. Yo les dije hoy, unos vencieron al venir, otros no tuvieron lucha, venían con gusto, pero otros tuvieron lucha. Y venciste y aquí estás. Y lo que Dios te está diciendo para que puedas permanecer, necesitas la palabra de Dios.
¿Comerla? ¿Beberla? ¿Permitir que te forme? Pues naciste por ella. ¿Qué te conforma sino la palabra de Dios? ¿Qué hace estructura? ¿Qué le da esqueleto a esa nueva criatura que tú eres? ¿Qué le da sustancia? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Estamos por concluir, pero acompáñenme a un pasaje más, por favor, si son tan amables. Un pasaje más en Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos, por favor. Versículo 25. ¿Qué pasa con el pueblo que se acerca a Dios? El pueblo que se acerca a Dios está expuesto al fuego de Dios. Mire, hermanos, muchas ocasiones nosotros no nos acercamos a Dios y no pasa nada. Vivimos un cristianismo ahí nos la vamos llevando, nos la vamos botaneando, como se dice. Pero llega un punto donde te acercas a Dios y algo ocurre. ¿Se acuerda de aquel muchacho que los discípulos oraban por él y no pasó nada? Ni fue liberado del espíritu que traía, pero tampoco se manifestó el espíritu. Pero cuando Jesús le dijo al papá, ¿qué pasa? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué discutes con los discípulos? Pues porque traje mi hijo que un espíritu lo convulsione, lo trae todo atormentado y no lo han podido echar fuera. ¿Qué hizo Jesús? Mandó llamar al muchacho, tráiganlo. ¿Qué pasó cuando lo mandaron llamar? ¿El muchacho se puso mejor? Lo empezó a convulsionar y a echar espumarajos. ¿Perdón? ¿Qué pasó? El muchacho, en la medida que se acercó a Jesús, empezó a convulsionar. ¿Qué hizo Jesús? Se asustó. ¡Ay, tráiganle agua! Se muerde la lengua. ¿Sí? Se puso así. ¡Ay! Dice que se estaba convulsionando el muchacho y Jesús platicando con el papá. ¿Desde cuándo le pasa eso? ¿Se imagina Jesús? Dios tiene control en medio de cualquier situación. ¿Desde cuándo le pasa? No, Jesús, y el papá, no, todo alterado. ¿Desde cuándo le pasa? Y bla, bla, bla. En la medida que se acercó, se manifestó la opresión demoníaca. Y Jesús, de verdad, hermanos, no está nervioso. No está así como que, hoy tráiganse, ahorita oramos en guerra espiritual, alguien ayune, por favor, extienda su mano. Jesús se puso a platicar, lea el pasaje. ¿Desde cuándo le pasa? Mira. ¿Y ese chipote? Ay, ese es del pastor, ¿verdad? Mira nomás, pues sí, pobrecito. Él convulsionándose ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se acercó al fuego consumidor. En muchas ocasiones tú te acercas a Dios y resultan más cosas. Dicen, no, hombre, pastor, ya ni para qué lo busco. No, búscalo. Acércate. Porque Dios quiere que sepas que Él es fuego consumidor. Y si ya acercándote, luego empiezan las broncas, bueno, hermanos, hay gente de ustedes que antes de venir para acá se pelean. ¿Cuántos dicen amén en silencio? Ay, pastor, sí. Precisamente antes de venir acá hay un conflicto ahí. ¿Por qué crees? Hay una guerra espiritual, el diablo te odia, pero Dios está de tu lado. Por eso te da su palabra. Se acerca el muchacho, convulsiona, Jesús platica con el papá, ¿ok? Lo echa fuera. La cercanía del muchacho endemoniado no le hizo la vida más sencilla, más complicada, pero en esa manifestación Dios lo liberó. Usted no huya cuando empieza a manifestarse, acérquese a Dios, diga, Señor, así es como está, y platíquele. ¿Desde cuándo le pasa? No, hombre, pastor, si usted supiera cómo he batallado con este, si usted supiera cómo he batallado con aquello, y tú le abres tu corazón a Dios, y esa cercanía, el hermano está señalando al hermano, así. Pero esa cercanía con Dios, ahorita veremos, hermano, pero esta cercanía con Dios hizo que las cosas se voltearan
Pero Dios sigue dando su palabra a tu vida. Sigue siendo útil para corregir, para instruirte, para enseñarte en justicia, para que seas perfecto, lo cual significa enteramente preparado para toda buena obra. Leemos el pasaje de Hebreos que habíamos dicho. Dijimos del 21 al 25. ¿Del 20 qué? 25 en adelante. 25 al 29. Hebreos 12 del 25 al 29. ¿Lo tienes ya? Bendito sea Dios. Mirad que no deseches la palabra al que habla. Mirad que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, no escaparon los que desecharon al que los amonestaba. ¿Quién los amonestaba en la tierra? Moisés. No escaparon. Mucho menos nosotros. Hermanos, si ellos no escaparon, ¿nosotros escaparemos? Si desechamos al que habla, ¿escaparemos? No, ellos menospreciaron al que les hablaba en la tierra, pero tú y yo tenemos a alguien que nos habla desde los cielos. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, y que sabes de quién has aprendido, ¿de quién cree que aprendió? ¿De su abuela? ¿De su mamá? De Cristo. Pablo lo enseña en Efesios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El que te está enseñando en la actualidad, si algo sabes, es el Señor Jesucristo. Su Espíritu mismo te está enseñando, porque ese es el pacto. Yo les enseñaré, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso lo dice en Jeremías 31. El que enseña a la iglesia es Dios mismo. Y si nosotros menospreciamos al que nos enseña desde los cielos, al que nos habla su palabra, dice, si no escaparon los que no le hicieron caso a Moisés. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos que si desecháremos al que amonesta, ¿desde dónde? Amén, la palabra es de Dios. La palabra es de Dios. La voz del cual, la voz de Dios, conmovió. La voz del cual conmovió entonces, ¿qué? La tierra. Dice que el monte, cuando se acercaron ahí, el monte Sinaí, dice que el monte temblaba y humeaba, y había relámpagos y sonido de bocina, y era por la voz de Dios hablando a Moisés. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente ¿qué? La tierra, sino también ¿qué? Hermanos, ¿esto es promesa? Esto es promesa. ¿Sabe qué dijo Jesús? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra pasarán. ¿Por qué? Porque Él la va a conmover. Lo único que permanece es la palabra de Dios. No puedes menospreciar la palabra. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Verso 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas que se va a caer, todo lo que se mueve. Usted no puede tener una fe que se mueve. Usted no puede estar vacilante. ¿Qué le ayuda a permanecer? ¿Qué le da estructura al edificio? La palabra de Dios. ¿Qué hace que el plantillo se agarre, se enraice? La palabra de Dios. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Qué va a quedar después del sacudimiento? Lo inconmovible. Así que, estamos terminando. Así que recibiendo nosotros un reino, ¿cómo vamos a recibir nosotros un reino? Inconmovible. Para recibir un reino inconmovible, amado, tienes que ser inconmovible. Tienes que permanecer. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Para qué nos sirve la gratitud? Para servir a Dios. ¿Te sientes agradecido con Dios? ¿Lo estás sirviendo?
Si lo sirves, estás correspondiendo con gratitud. A Dios no le pagas, a Dios le agradeces. Tu manera de decir estoy agradecido, sírvele. Pregúntale, Él te va a enseñar. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y vea, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿A qué te estás acercando? Al mismo fuego. Y no te extraña que entre más te acerques, Dios saca más cositas. ¿Por qué? Porque cuando se está purificando el oro, la plata, empieza a salir lo que no está bien. Hermano, no te asustes, no te espantes. Dale gracias a Dios. Ese muchacho que los discípulos le dieron vuelta, ya ve cómo oramos nosotros, de que oro y te reprendo, no sale, te echo aceite, no sale, mejor te lo voy a tomar el aceite, no sale, déjame tomar las 7 vueltas de Jericó, no sale, ¿qué hago? Ya no hayamos ni qué hacer. ¿Sabe qué es lo que necesita hacer? Acercarlo a Dios. Cuando alguien se acerca a Dios empiezan a salir cosas. ¿Sabes para qué salen? Se manifiestan para que Dios las eche fuera. Se manifiesta para que digan, siempre han estado ahí, pero no te habías dado cuenta. Siempre habían estado ahí haciéndote daño, infiltrados y no lo sabías. Pero en la cercanía con Él sale, porque por la palabra de Dios que muestra todas las cosas. Póngase de pie, le leo este mensaje mientras estamos de pie en Santiago. Me lo van a poner ahí en pantalla. Bendito sea el Señor. Dije Santiago, ¿verdad? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y activa. La palabra de Dios te hace moverte, caminar en pos de Cristo. Te hace accionar. Te hace acercarte a Dios. Te hace buscar la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí está el efecto. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma. ¿Habrá cosas que partan tu alma? La palabra de Dios. Hay cosas que no entiendes por qué las vives, pero es un efecto de la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma y ¿qué? Y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón. Y ya lo que sabes, y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo saber lo que hay en mi vida y que no se ha manifestado? ¿Sabe cómo? La palabra de Dios. ¿Cómo saber que lo que pienso está correcto? La palabra de Dios discierne los pensamientos. Es que yo hice esto y nadie se dio cuenta. Es que yo hice aquello. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Discierne por qué lo hiciste y te lo hace ver. Dios no quiere que seas engañado. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué buscas a Dios? La palabra de Dios lo trae. La palabra de Dios saca todo lo bueno y todo lo malo. ¿Está conmigo? Hagamos un compromiso. Le invito a los que están conectados también de bebernos la palabra de Dios, de comer la palabra. Retoma el libro, por favor. ¿Hace cuánto que no vuelves a leer la Biblia en un año? ¿La has leído? Ya lo dijimos la semana pasada. A lo mejor no. Proponte, te vamos a dar aquí un plan para que te establezcas un tiempo y todos los días leas hasta que la termines de leer y luego la vuelves a empezar y la vuelves a empezar y hasta que la termines y la termines, porque Dios te estará conformando por su palabra. Hizo todas las cosas por la palabra, tú no eres la excepción. Todo lo que Dios forma en ti será por la palabra de Dios. Oramos en este compromiso al Señor. Padre, te damos gracias
Bendecimos tu nombre. Reconocemos que somos tu pueblo. ¿Le puedes dar gracias? Gracias por la elección, por el llamado. Gracias por la salvación. Pero también te damos gracias por la palabra dada a nuestras vidas. En muchas ocasiones, Señor, manifestará cosas horribles de nosotros. Sacará lo peor, pero qué bueno darnos cuenta que eso sigue ahí. Qué bueno que cuando se pone a prueba el que estemos en tu palabra, nos podamos dar cuenta de qué estamos hechos todavía. Si seguimos siendo niños o hemos crecido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hacemos un compromiso contigo, Señor, que rogamos que tú nos ayudes a cumplirlo. Puedes orar conmigo. Ayúdame a estar en tu palabra constantemente. Ayúdame, Señor, a leer cuantas veces sea necesario tu palabra, todo el consejo, la suma de toda tu palabra. Fortaléceme, Señor, produce ese hambre en mí para conocer las sagradas escrituras, las que me pueden hacer sabio para la salvación. Y habla tu palabra, inspira esa palabra, ese leer de las escrituras, Señor, porque quiero ser conformado a tu imagen. Quiero rogarte por los matrimonios, quiero rogarte por las familias, por los niños, por los que están solteros o solos, Señor, pero no están solos, tú estás con ellos, para que seamos conformados a ti, por la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recibe toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, Dios nuestro. Te damos gracias. Y el pueblo dice, amén y amén. Así terminamos esta transmisión. Le damos gracias a Dios. Le pedimos a nuestro hermano Marcelo nos ayude a cerrar este tiempo. Que Dios siga siendo en cada uno.